¿Cómo están, hermanos y hermanas de la iglesia en Liniers? La verdad que es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. A través de este medio que la realidad que vivimos hoy en día nos obliga a utilizar. Pero qué bueno porque podemos encontrarnos, aunque sea a la distancia, de esta forma, ¿no? Reciban un fuerte saludo de toda la iglesia en Breaposo, donde estamos con Rocío, que ustedes la deben conocer bien. Hace 7 años ya, este es el 7º año que estamos sirviendo al Señor en el centro comunitario de Breaposo, ¿sí? Quería compartir con ustedes una breve meditación en el libro de Jueces, ¿sí? Esta es una de esas historias de la Biblia que dejamos pasar o que la pasamos por alto sin darle mucha importancia, ¿no? Porque es como que decimos, bueno, el libro de Jueces, sí, ya sé, el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenemos como ese concepto, o por lo menos a mí me pasa, de decir, sí, bueno, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Que sabemos lo que pasaba en la época de los jueces. Pero si leemos bien esta historia, vamos a notar y a darnos cuenta que tiene mucha relación con nuestra sociedad actual. No vamos a leer todo el pasaje por amor al tiempo, pero después ustedes repásenlo en sus casas, ¿sí? Porque es una historia interesante. Es el capítulo 17 y capítulo 18 del libro de Jueces. Yo voy a resumirles la historia y nos vamos a detener solamente en algunos versículos, ¿no? El capítulo 17 empieza con un personaje llamado Micaía confesándole a su madre que él era quien le había robado las 1100 monedas de plata que a la mamá le habían desaparecido, y él le dice: mamá, fui yo el que te robé ese dinero que vos tenías. Y la madre lo perdona, ¿sí? No le da ningún castigo, ninguna reprimenda, y es más, dice el relato que con 200 monedas de ese dinero que él le devolvió, ella le manda a construir unos ídolos para que estén en la casa de Micaía, ¿sí? Y él mismo, dice el texto, Micaía se construye un efod y terafines, que eran parte de la vestimenta sacerdotal que Dios había dispuesto que utilizaran solo los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿no? Pero sin embargo, Micaía se la da a uno de sus hijos, y no solamente eso, sino que lo convierte a uno de sus hijos en sacerdote de la familia. Algo que obviamente no se podía porque Dios había determinado que solamente la tribu de Leví eran los que estaban habilitados para el sacerdocio, ¿no? Pero vamos a leer el capítulo 17, el versículo 7, ¿sí? Capítulo 17, versículo 7. Dice: un joven levita de Belén era forastero allí, era de la tribu de Judá, y había salido de Belén en busca de un lugar para vivir. En su camino llegó al monte de Efraín, a la casa donde vivía Micaía. Y Micaía le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, me quedaré a vivir donde encuentre lugar. Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año, más ropa y comida. El levita aceptó y se quedó, y le agradó vivir con Micaía, porque lo trataba como a uno de sus hijos. Luego Micaía consagró al joven levita para que pudiera oficiar como sacerdote y lo instaló en su casa, pues decía: con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, pues tengo por sacerdote un levita. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea por ahí, algunas palabras hayan estado distintas, depende de la versión que tengan, ¿no? Pero lo que está pasando a continuación, ¿sí? Desde el versículo 7 al final del capítulo, del versículo 13, quiero que nos detengamos justamente en el versículo 13, ¿no? Porque ahí dice que Micaía pensó o dijo en su interior: con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, ¿sí? Y quiero que nos detengamos en primer lugar en este versículo. Lo que estaba haciendo y deseando Micaía era acomodar su casa y su religión a su gusto, una religión o relación con Dios selectiva, una religión casera, una religión a la carta, ¿no? ¿Vieron cuando vamos a un restaurante que nos dan la carta y pedimos: me gusta esto, lo que no nos gusta no lo tomamos? Eso era lo que estaba diciendo Micaía, o lo que dice Micaía en este versículo, ¿no? Dice: con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará. O sea, tengo a mi propio sacerdote, yo le he dado el efod, le he dado los terafines para que oficie en mi casa. Micaía vio
la oportunidad de beneficiarse de Dios, ¿no? Y su único interés era sacar provecho personal de esa situación. Y toda la meta de sus esfuerzos era tener acceso a Dios para ser prosperado. Pero ustedes saben que la meta de la fe verdadera no es que nosotros tengamos acceso a Dios, sino que Dios tenga acceso a mi corazón, para que Él logre hacer lo que Él quiera en mi vida. Y acá Micaías se estaba equivocando. Lo que él quería hacer es un poco lo que vemos en la realidad y en la sociedad que nos rodea, en la cotidianeidad, ¿sí? Vemos que el hombre quiere acomodar la religión y la relación personal con Dios de acuerdo a su conveniencia. Quiere crear un Dios a su medida, un Dios para su beneficio, seleccionando aquellos aspectos de Dios que le convienen y dejando de lado los que más trabajo le dan, ¿no? O lo que no le gusta, como hacemos con el menú de un restaurante, ¿no? Y la pregunta que quiero que nos hagamos esta noche en esta breve meditación es: ¿qué tipo de relación estoy teniendo con Dios? ¿Para qué estoy buscando a Dios? ¿Es una religión por conveniencia? ¿Obedezco a los aspectos positivos que encuentro en la Biblia y que me benefician? Y si algo no me gusta, que está en la palabra de Dios o que Dios me pide, directamente hago como que no lo veo o que eso no es para mí, ¿sí? Porque sabemos que hay muchas cosas que Dios nos pide que nos cuestan hacerlas, ¿eh? Ama a tu enemigo, qué difícil, pero Dios nos pide que lo hagamos, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces por ahí somos selectivos y lo que no nos cuesta, sí, eso le damos para adelante. Ahora lo que nos cuesta, bueno, pero eso es muy difícil para mí, ¿eh? No podemos tener una relación con Dios, una religión, un seguir a Dios selectivo, como hacía Micaía, o lo que pretendía Micaía, ¿no? El ser prosperado, beneficiarse él, porque él había armado su propio culto casero, su propia religión casera, a su conveniencia. La tragedia de la religión casera, la religión hecha por el hombre, es que siempre reduce a Dios a alguien que puede ser controlado, ¿no? En vez de ser Dios quien tiene el control completo de mi vida. Y que Él es el único digno, tenemos que entender que Él es el único digno de una adoración real. Que no caigamos en este punto, ¿sí? Decir, a ver, ¿qué beneficio voy a sacar de Dios? Que es lo que pensaba Micaía. ¿En qué me voy a beneficiar yo? ¿Qué provecho voy a sacar? Pero la historia de Micaía sigue, ¿sí? En el capítulo 18 de Jueces. Y para resumir también un poco la historia, allí se relata la historia de la tribu de Dan, ¿sí? Que es una de las tribus de Israel, que todavía estaba buscando territorio para asentarse en esta tierra prometida. Era la única tribu de Israel que todavía no tenía territorio propio. Y en esa búsqueda llegan hasta la casa de Micaía y se encuentran con este sacerdote, este levita que él había tomado y que él había contratado, y roban todo lo que había en el templo ese de la casa de Micaía. Y miren lo que sucede en el capítulo 18 de Jueces, versículo 16, ¿sí? Vamos a leer ahí a continuación. Dice: los 600 danitas se quedaron con sus armas a la entrada de la puerta de la casa de Micaía, y mientras el sacerdote hablaba a la entrada de la casa con los 600 hombres armados, los 5 espías entraron y se apoderaron de la imagen tallada y de la imagen de fundición y también del efod y los terafines. Al ver el sacerdote que los espías habían entrado en la casa para tomar las imágenes y el efod y los terafines, les preguntó: ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos le respondieron: cállate y no digas nada. Mejor ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor? ¿Seguir siendo sacerdote en casa de un solo hombre o serlo de toda una tribu y familia de Israel? Al joven sacerdote le agradó la idea y tomó el efod, los terafines y las imágenes y se fue con ellos. En cuanto ellos emprendieron la marcha, pusieron por delante a los niños, el ganado y el bagaje. Dice el versículo 22, y cuando ya estaban lejos de la casa, Micaía y la gente que vivía en los alrededores se juntaron para seguir a los danitas. Como gritaban muy fuerte, los danitas se volvieron y le dijeron a Micaía: ¿qué te pasa? ¿Por qué has juntado tanta gente?
Y Micaía respondió: ustedes se han adueñado de los dioses que hice y también se llevan al sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? ¿Y todavía me preguntan qué me pasa? Pero los danitas le respondieron: ya deja de gritarnos, no vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate junto con toda tu familia. Y los danitas siguieron su camino, y al ver Micaía que ellos eran más fuertes que él, regresó a su casa. Hasta aquí nomás esta lectura, pero fíjese lo que sucede, ¿no? Micaía ya tenía armado su religión casera, ya había seleccionado lo de la carta divina que le interesaba y estaba tranquilo. Pero aparece esta tribu y le roban a su sacerdote, le roban su religión. Y miren lo que dice el versículo 24, ¿no? Dice: se han llevado, ¿sí? Se han adueñado de mis dioses y también se llevan al sacerdote. Y Micaía dice esta pregunta que a mí me encanta y la tengo subrayada en mi Biblia, dice: ¿y a mí qué me queda? ¿Y a mí qué me queda? ¿Eh? Lo que está diciendo Micaía es: me sacaron todo, o sea, me sacaron mi seguridad, me sacaron a lo que yo me aferraba con toda mi fuerza, que decía: esto me va a salvar. Y Micaía dice: ¿y ahora qué me queda? No me queda nada. ¿Saben qué? Micaía había depositado toda su fe y esperanza en una religión falsa y hueca. Por eso cuando le quitan sus elementos, lo que representaban la base de su fe, cuando le quitan a su sacerdote, a sus ídolos, a su efod, a su terafín, se ve desorientado, se ve perdido, se ve abatido. Y acá quiero dejar otra pregunta para nosotros. ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿Dónde estamos depositando nuestra seguridad? ¿Qué es lo que nos motiva y mantiene viva nuestra fe? ¿Saben que si son cosas pasajeras y falsas, que no son el Dios verdadero, vamos a pasar la misma situación que pasó Micaía? ¿Sí? Al momento que llegue la prueba, al momento que perdamos eso que es nuestra seguridad, al momento de perder eso a lo que nosotros le dedicamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ser, nos vamos a sentir desorientados, deprimidos, angustiados, porque hemos perdido eso que para nosotros tenía un valor supremo, pero que no era lo más importante. La religión hecha por uno mismo termina desilusionando porque no es real. Pónganle el nombre que sea, ¿sí? Dinero, poder, relaciones, carrera, trabajo, familia, pareja, hijos, nosotros mismos, ¿sí? Ponernos nosotros mismos antes que a Dios, nuestros intereses, o hasta adecuar nuestra versión de Dios y de repente chocarnos contra una pared porque esa versión que nosotros tenemos de Dios no es la del Dios real. Y ahí es cuando vienen todos los conflictos. No sé si alguna vez te habrá pasado, ¿no? De estar orientando tu vida hacia algo que no es lo más importante. Desviviéndote por algo que no es lo más importante. Dedicando todos tus esfuerzos a algo que no es lo más importante. Algo que realmente es pasajero. Algo que se va a quedar acá. Ahí es cuando esa cosa, esa persona, ese interés empieza a tomar el lugar de Dios. Y nos pasa como a Micaía. Cuando eso que nosotros le dedicamos tanto tiempo de repente se derrumba, se pierde, se arruina, decimos esto con Micaía: ¿y a mí qué me queda? ¿Saben qué? Cuando Jesús tiene un momento ahí tenso en cuanto a las personas que lo seguían, a sus discípulos, se da una conversación interesante, ¿no? Entre él y los 12 discípulos. Y hay un Dios que nunca nos van a quitar. Y justamente es referido a ese relato que está en Juan capítulo 6, el versículo 68. ¿Se acuerdan que Jesús les dice: ustedes también quieren irse? ¿Sí? Porque mucha gente había empezado a dejar de seguirlo a Jesús, y le dice a sus discípulos, a sus cercanos, le dice: ustedes también quieren irse. Y se acuerdan lo que le dice Pedro. Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y qué bueno que nosotros podamos decir como Pedro: Señor, solo vos tenés palabras de vida eterna. No podemos ir a nadie más, no existe nadie más, no hay nada más que pueda ocupar tu lugar. Cuando nos damos cuenta
y vivimos sabiendo que Jesús es todo lo que tenemos, ahí recién descubrimos que Él es todo lo que necesitamos. Te lo voy a decir de nuevo, ¿sí? Cuando nos damos cuenta y vivimos sabiendo que Jesús es todo lo que tenemos, nos damos cuenta que Él es todo lo que necesitamos. Nada más. No hace falta nada más. No hace falta traer a un sacerdote, a un efod, un terafín, un ídolo o algo que sea lo que nos motive. No. El Señor tiene que ser nuestra motivación y decir como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién? No hay nadie más. No hay nadie más como vos, Señor. Quiero terminar esta meditación haciendo mención a este levita, ¿no? Porque al final del capítulo 18, este sacerdote que está dispuesto y se presta para crear una religión falsa con ídolos y demás, y se va con quien le convenga, ¿no? Porque cuando vienen los danitas le dicen, te vamos a hacer sacerdote de toda una tribu, él dice, bueno, me voy con ustedes. En el versículo 30 se nos dice que este muchacho era nieto de Moisés. Y déjame decirte algo con respecto a esto. Ser hijo o nieto de alguien importante y respetado no me hace a mí ser lo mismo que esa persona. Y te lo digo yo, que algunos de ustedes deben conocer a mi papá, Pedro Fuentes. A mí ser hijo de Pedro Fuentes no me hace ser Pedro Fuentes o tener siquiera alguna de sus cualidades, ¿sí? Yo no heredo la bendición de mi padre, no heredo su relación con Dios, ¿eh? Cada persona debe buscar a Dios de forma particular y personal. Cada uno debe encontrarse con Él y vivirlo, amarlo, servirlo, ¿eh? Cada uno de nosotros, no importa en qué familia hayas nacido, buena, mala, más o menos, regular, no importa quién hayan sido tus padres, tus abuelos, vos tenés que buscar a Dios. Vos tenés que buscarlo de forma personal. Yo no te conozco, no sé cómo es tu relación con Dios, no sé si estás viviendo una religión falsa, ¿no? Una religión casera, una religión por conveniencia, o si simpatizás solamente con algunas cosas de Dios, con algunas cosas de la iglesia, pero déjame decirte que hasta que no tengas un encuentro personal con Dios y vivas para amarlo con todas tus fuerzas, nunca vas a disfrutar realmente de lo que Dios tiene preparado para vos. Si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, esta puede ser una buena oportunidad. Si todavía no decidiste que vas a vivir completamente para amar a Dios, esta es una buena oportunidad para que vos lo aceptes en tu vida como tu Salvador, como tu Señor personal. Y si sos cristiano, pero estás viviendo la vida cristiana de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Si estás haciendo la gran Micaía y no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios nos pide, es momento de recapacitar y de empezar realmente a vivir para Dios, a vivir el plan que Dios tiene para tu vida. Y amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Y decir, Señor, ¿a quién más voy a ir? Me pueden quitar todo, pero si te tengo vos, lo tengo todo. No vivas más una religión casera, una religión falsa, una relación mentirosa. Viví y amá a Dios de verdad. No sigamos el ejemplo de Micaía. Busquemos a Dios con todo nuestro ser. Que Dios los bendiga muchísimo.